y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. A ver, pues sobre todo vamos a hablar un poquito de los proyectos que has hecho en 2025, que ha sido La Promesa y el Ujú, musical de Rent. ujú. Así que lo primero que te voy a preguntar es cómo fue encarnar el personaje de Mark, o sea, ¿qué destacarías tú de ese personaje? Bueno, Rent es un musical como es muy emblemático dentro de la cultura del teatro musical porque fue el primer musical que hablaba de los márgenes, de las personas más discriminadas, que es un tema que se ha hablado mucho en obras de teatro, pero en musicales comerciales no tanto. Ujú. Entonces, Mark es un personaje que es el narrador de la obra y además encara un poco, o sea, representa al propio Jonathan Larson y es un poco la encarnación del creador del musical. Entonces eso fue muy especial porque me sentía como muy dueño de la acción, de las cosas que pasaban. Era yo el único que hablaba a público contándole lo que estaba pasando y demás. Ah, qué guay eso. Sí, y es un personaje que a mí me gustó mucho porque tiene un viaje de ida y vuelta. Muchas veces los personajes les pasa algo, aprenden una lección, cambian y ya su vida, yo qué sé, en cualquier obra o en cualquier peli o en cualquier musical, todos los personajes tienen un viaje o los personajes que están, digamos, bien escritos. El viaje de Mark es de ida y vuelta. Él empieza con unas ideas, con un pensamiento sobre el mundo, se le presentan una serie de dramas, la muerte de un amigo, crisis de profesión, crisis de la edad, y entonces en un momento dado renuncia a sus ideales para adquirir un trabajo en el que no cree, deja ese trabajo para volver a sus ideales. Entonces él empieza y acaba la obra igual, Ujú. solo que sus pensamientos al final están todavía más enraizados y más arraigados en su identidad. Por eso es un mensaje de ida y vuelta donde lo que él aprende es lo que ya sabía al principio del musical, pero con más toma de O conciencia. sea, como que él dice, mis pensamientos Yo estaba en lo cierto, sí, sí. eran los reales. Sí, Qué sí. guay. ¿Y cómo fue el proceso de casting? El proceso de casting fue un proceso bastante peculiar porque en los musicales generalmente se hace primero unas pruebas eliminatorias que son muy técnicas a nivel vocal y dancístico, es decir, te hacen una prueba de baile o te hacen una prueba de canto y puedes cantar la partitura o dar las tres piruetas o no puedes. Y luego, si en lo técnico eres solvente, pasan a lo más interpretativo. Entonces generalmente se hace primero una prueba de canto o de baile y ya luego las escenas. Y en el caso de Rent fue todo lo contrario. Ellos primero querían ver quiénes éramos nosotros personalmente y de una manera como muy emocional para luego ya ver cómo nos desenvolvíamos en la partitura. Y eso es diferente, quizá porque el propio director del musical, José Luis Sixto, es director de casting. Entonces él, antes de ver si podíamos dar el sobreagudo de la canción o dar las tres piruetas, ver que podíamos contar esta historia, porque es un musical que es muy actoral, que por muy bien que cantes, si no eres capaz de interpretar estos personajes, el musical no llega. Y de hecho hay personajes o hay momentos donde se nos permitía rompernos la voz, tropezarnos bailando o cambiar el texto con tal de darle más sentido a la historia, no tanto a nivel técnico. No es un musical de despliegue técnico, no es Ujú. un Miserables, que es el musical más excelente en lo vocal, o West Side Story en lo vocal. Es un musical que busca mucho más la narrativa. Porque tiene como puntos de drama como Sí, muy... claro. O sea, es un Todos los musical, personajes tienen así como una cosa muy... que a claro, todos les pasa algo como muy fuerte. claro, es un musical que habla del VIH, Ujú. habla de la muerte, del abandono, de la frustración. Entonces son historias que no solo vale con cantarlas bien. De hecho, eso es casi secundario. Eso es un tipo de musical casi brechtiano, donde los personajes no es necesario, los actores que canten increíble, siempre y cuando sepan capaces de contar la historia. Y luego Qué ya chulo. veremos si puedes hacer el melisma, el vibrato o la pirueta. Wow. Y luego también Rent tiene como un tema político como muy Mm, fuerte. ujú. ¿Tú cómo has llevado a interpretar como ese tipo de historia? Sobre todo Pues ahora en la actualidad, ¿cómo crees que ha influenciado? Pues el gran mensaje de Rent, a pesar de que se habla de la amistad, del amor, de eso, del VIH, la enfermedad, para mí la tesis, la clave de Rent es que no somos nada los unos sin los otros. Es decir, es una obra muy antiindividualista, ya no anticapitalista, sino si es algo más profundo. Es una
es una obra que trata de reivindicar la unión entre personas para conseguir el bienestar de la mayoría, que es algo que puede sonar como o muy básico porque está en la Constitución española, o puede sonar muy radical y muy rompedor porque parece que esto es aquí el anarquismo y el comunismo, y sin embargo es algo muy básico, Total, que que busca la gente lo tendría que tener como más a la orden del día. claro, y que busca antes de la competitividad, antes de la prosperidad, antes de muchas cosas que hoy parece que valoramos más que nada, lo importante es que no somos nada los unos sin los otros. Entonces estas personas de este musical están sumidas en la pobreza, están enfermos, lo están pasando muy mal, pero se tienen los unos a los otros y gracias a eso se salvan. Y eso Guau. hoy en día es bastante reivindicativo, la verdad, con todo lo que está pasando. O sea, parece mentira. Yo esto lo comparo mucho cuando yo con 15 años escuchaba Escape, que es un grupo de ska antisistema o punk o anticapitalista, y decía, qué guay estas canciones, pero todo esto ya está superado, porque hablan del racismo, de los nazis, de los niños soldado, de la prostitución, bueno, de la LGTB-fobia, y entonces dices, bueno, qué guay. Yo esto lo escuchaba a lo mejor hace 15 años y decía, qué bien, pero claro, esto ya está superado. Y ahora ves lo que está pasando en Estados Unidos con el Total. ICE, o lo que están pasando en muchos países del mundo con disturbios y con pérdida de derechos y demás, y dices, es que tiene más sentido que nunca. Entonces, aunque Que te das cuenta que cada X años que parece como que hay que recordarlo. claro, y que si no, si das un paso atrás, te comen la tostada. Entonces, estamos en 2026, se ha hecho el 30 aniversario de Rent, y menos por el hecho de que el VIH ya no es una enfermedad letal en los países occidentales o en los países privilegiados, salvo eso, los temas de los que habla Rent es que están a la orden del día. O sea, es que el musical se llama Rent, que significa alquiler, y la primera canción son un montón de personas diciendo, no vamos a pagar más el alquiler porque nos están sajando con esta especulación. Entonces, A la dices, orden del día aquí en claro, claro, Madrid. han pasado. Y además, Rent es un musical que está basado en La Bohème, que se estrenó 100 años después del estreno de La Bohème. Y La Bohème es la misma historia de siempre. Entonces, al final, el tema siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Total, te iba a preguntar que qué te atrajo de este musical, pero Primero la música, porque es música rock. Y entonces en los musicales rock a mí siempre qué me gustan mucho. interesante. Claro, o sea, Jesucristo Superstar, Next to Normal, bueno, musicales rock que se agradece mucho al oído, que no todo es una cosa más lírica o más melodiosa, sino que compositivamente la música es un rock además súper noventero, que es el rock con el que yo me crié, que suena mucho a Blink-182, a Green Day, que son los grupos que son posteriores a Rent, pero que se inspiraron mucho en esa música. Y luego, pues que Rent es un musical que la historia te parte el pecho. O sea, Rent es de los 10 musicales más importantes, y ya, pues si se considera el nacimiento del musical en los 60, pues dentro de poco casi vamos a hacer 100 años de historia del teatro musical, y Rent yo creo que seguirá estando en el top 10 de musicales más emblemáticos. Y ahora habéis terminado, pero vaya a volver. Esperemos, esperemos. Se está intentando. Me consta que hay deseo y hay voluntad de conseguir más plazas o gira o un regreso, pero vamos, Ojalá sí. por ahora no, pero bueno, Pero nunca se sabe. todo puede pasar. Puede que en Claro. 2026 otra vez. Ojalá, o 2027 cuando sea. Sí, sí. Total. Y me has contado cómo ha sido el proceso de casting con un musical, Ujú. pero al final en un audiovisual es un poco distinto. Mm. ¿Cómo fue el casting para La Promesa? Pues tuve mucha suerte porque yo, justo cuando me llamaron para hacer las pruebas para La Promesa, estaba sin representante. Fueron Eva y Yolanda las que contactaron conmigo directamente, y con Cristina, que es parte de su equipo. Y claro, fue una maravilla, porque normalmente pensamos que el proceso para acceder a la ficción es tener representante, y en este caso yo no tuve representante. También es verdad que ellas dos, Eva y Yolanda, me habían visto cuando tenía representante, pero digamos que, como son muy buenas directoras de casting, se acordaron de mí sin yo tener repre. Y me contactaron y fue una sorpresa. Pues, además es que cuando me cogieron, Ajá. me había escrito Cristina por WhatsApp diciéndome que me habían cogido, y fue, creo que después de mi última clase en el estudio, y fue saliendo por esta calle. Si no fue mi última clase, fue una de mis últimas, o fue después de que viera un ensayo general del grupo de Mañanas, creo, y me acuerdo de ir por esta calle, por Martínez Izquierdo, leyéndolo, y llamé por Por teléfono. WhatsApp. Claro, claro, claro. Tú. Y yo en plan, me habéis cogido, me lo habéis escrito por WhatsApp, pero esto es verdad. Y sí, sí, fue justo, pues ya van a hacer como 8 meses o algo así, fue en junio, por ahí. Qué guay eso, porque muchas veces a lo mejor hacemos una prueba y decimos, joder, lo he hecho muy bien, pero no ha surgido. Y que luego pues sea una prueba de que un director de casting se puede acordar de un buen trabajo.
es muy chulo. Sí, creo que Michael Caine decía que a él le pagan por esperar. Él cuando está en un rodaje, actuar es gratis. A él le pagan por esperar. Y al final te das cuenta de que nuestro trabajo es hacer pruebas. O sea, yo he hecho más castings que obras de teatro, he hecho más castings que trabajos y es nuestro trabajo. Hacer pruebas es durísimo porque es una decepción tras otra. La mayoría de los castings por estadística son noes, a no ser que ya seas Javier Bardem o Luis Tosar o Carmen Machi, Sí. que también seguro que Que lo pasan recibirán, mal, ¿no? claro, ¿Sí? porque si ahora ves cualquier superproducción, yo qué sé, hoy he visto, anoche vi La Cena de Mario Casas y tal, pues a lo mejor antes de Mario Casas audicionaron también a otros Claro, 5 estrellas, ¿sabes? claro. 5 personas, o tú ves cualquier película de superhéroes de la plana mayor de Hollywood y no sabes si al que está, a Tom Holland, para hacer de Spider-Man le cogieron, pero hay otros 5 estrellas de Hollywood de los que les dijeron que no. Y de Totalmente. repente ves y dices, joder, ese Spider-Man. Aparte que luego también salen como noticias diciendo, estas personas audicionaron Sí, también para esto. Y dices, Nicolas Cage wow, audicionó para Aragorn, ¿sabes? Del Señor de los Anillos. Y Viggo Mortensen estuvo a punto de no hacerlo porque no le cuadraba bien. Y dices, claro, es que es nuestro trabajo hacer pruebas, es muy duro. También hay castings que te afectan más, que es un proyecto muy gordo o que te entusiasma mucho y que te sí, digan que no, te parte el pecho y te que ya te quedas. imaginas, te Claro, visualizas. yo suelo intentar que no me afecten los noes más de 24 horas. Es decir, a mí me dicen que no hoy y Lo yo duermes, puedo estar hoy mal y mañana mal y ya el tercer día no me lo permito. Porque esto es bastante duro de decir, pero en la profesión hay gente muy buena que no está trabajando y hay gente sin formación, sin conocimiento y, por qué no decirlo, aunque yo no creo en el concepto del talento, pero sin talento que está trabajando y desde entonces tu valía no es importante. Al final hacer castings es tu trabajo y te salgan o no, tienes que seguir intentándolo hasta claro, que te canses, hasta que digas ya no puedo más, entonces lo dejas y una retirada de tiempo es una victoria y a veces yo tengo amigos que han dejado la profesión y están felices y digo, pues pues sí, ole tú. total, es mucho mejor vivir, que me lo, de hecho lo dijo un profesor aquí en una profesora aquí en la escuela, es mucho mejor vivir que ser actor, Sí, es más importante ser feliz es y ser ya feliz. cuando yo ya, Cuando claro, actor, si te has formado y tal, vas a hacerlo toda la vida. Y si claro. sigues información y tal, pero al final es algo que no está en nuestra mano. Y yo he dicho que no a proyectos porque no me gustaba la historia, no me resultaba interesante y he dicho que sí a proyectos en los que no me pagaban o me pagaban muy poco y decía, ya, pues que quiero hacerlo, me hace sentir mucho mejor, ¿sabes? He tenido esa suerte que he podido decir que no a veces o ya no decir a no a ofertas de trabajo, que me ha pasado, sino decir que no a castings de, uy, este casting no me va a presentar. Y no pasa nada, y no pasa nada. Ya está, porque es la única manera de seguir. Si siempre estás intentando hacer todo, te vas a frustrar porque vas a hacer trabajos que no te gustan, te van a decir que no de muchos castings y lo vas a pasar muy mal. Entonces, al final es saber escoger un poco las prioridades de la vida. Es muy básico, pero sí. Total. Luego dicen mucho que una serie diaria es como un gimnasio para el actor. Sí, Es verdad. sí, sí, sí. O sea, yo estuve poco tiempo en La Promesa, pero bueno, fueron unas cuantas sesiones que luego son 25 episodios. Y pues a lo mejor una semana tenía 2 sesiones y eran 3 secuencias, iba súper tranquilo, pero de repente una semana me ponían 5 o 4 sesiones con 7 secuencias y dices, wow, qué paliza. Y entonces ahí me veía la realidad y es, vamos, es una porción de la realidad de los que están fijos en las diarias porque tienen que a lo mejor hacer 8 secuencias cada día y les pasan los guiones de un día para otro o de una semana para otra y tienen que estudiar como animales. Tienen ya una capacidad de memorización que entra solo. Y sin embargo, en La Promesa, por lo que me contaron, comparado con otras diarias, es mucho más fácil porque teníamos, si necesitabas ayuda, podías ensayar con las coach, que eran la leche. Se hacía una lectura de texto antes, se hacía un ensayo actoral y un ensayo técnico y se rodaba. O sea que antes de hacer la secuencia, tú a lo mejor la habías pasado 5 veces y eso ya te daba bastantes herramientas para poder tirar adelante con la secuencia. En otras series me han contado que era, estamos, marcamos y rodamos. Y era suerte en la vida. Y eso, claro, sí, eso, o sea, es un entrenamiento brutal. Además, esto es la realidad. Son unas condiciones de trabajo óptimas. Siempre las condiciones son mejores que las del convenio. Te traen, te llevan, te tratan increíble. La gente está muy contenta. Entonces, una diaria es muy cansada para la gente que lleva muchos años, perdón, pero es un trabajo, o sea, es maravilloso. Sí, sí. Qué guay. Luego te quería preguntar que si
alguno de estos proyectos o ya en general cuando terminaste tu etapa de formación, si se te vino algún profesor o algún momento, alguna profesora, Como algún de recuerdo, aprendizaje. sí, pues Sí, y me sigue pasando. O sí, sea, ¿no? y también depende o sea, depende del montaje, del personaje y de la escena. O sea, yo en Rent ha habido Ujú. cosas que he hecho que me han retrotraído a entrenamientos con Fernando Piernas. O ha habido cosas que he recordado de cuando estudié en la RESAD o del estudio, pero vamos, a nivel comedia, cómo hacer un timing cómico, o a nivel interno decir, vale, cómo encaro esta escena, cómo está mi personaje antes de empezar la escena y cómo la encaro. O había veces que me venían recuerdos de mi infancia y de decir, es que aquí estoy jugando en esta escena como cuando jugaba de pequeño viendo una película y jugaba haciendo los personajes viendo la peli. Pues sí, eso te va a pasar yo creo que toda la vida. Y si no pasa, mala señal. Yo creo que siempre hay que Total, estar es raro. reflexionando sobre tu proceso artístico y tu proceso profesional y decir, ¿cómo llevo a cabo este trabajo lo mejor posible? Estoy perdido. Vale, pues puedo volver a mis apuntes, puedo volver a mis documentales sobre este actor que me gusta mucho y me inspira para encarar este trabajo. O sea, siempre estás en constante reflexión sobre cómo hacer tu trabajo lo mejor posible. Ahora te quiero preguntar un poco, porque claro, ¿cómo fueron tus años de formación aquí en el estudio? Porque luego ahora también estás trabajando aquí en el estudio. Ujú. Entonces, primero voy a preguntarte cómo fue como esos años y luego como el cambio a profesor, ¿qué tal? Pues cuando yo terminé la RESAD, terminé con muy buenas notas y había aprendido mogollón, pero salí, como decía Stanislavski, con la cabeza así. O sea, yo salí a escena y era un bloqueo con patas, porque me había leído todos los libros, todos los manuales, pero necesitaba mucho poder soltar el cuerpo y equivocarme. No Ujú, hacer una escena o una impro como se hacía en la RESAD, reflexionando muy técnicamente sobre cada frase. Esto es como cuando un director te dirige y en cada frase te para. Te dice, no, aquí el personaje, no, espera, para. No. Y dices, hasta que no lo haga 20 veces no voy a poder aplicar las notas, hasta que no viva la escena no puedo modularla. Entonces, cuando yo entré en el estudio, eso es lo que necesitaba, equivocarme mucho, volverme muy loco, probar mucho, trabajar mucho con el cuerpo y yo en la RESAD pues hacía muchas asignaturas de cuerpo, pero era mucho de una manera muy analítica. O sea, ujú. acrobacia, pues ver cómo apoyar la mano, expresión oral, este gesto, cómo mueves la escápula, danza, que es un plié, y sin embargo, pues poder mover el cuerpo de la manera más errónea, caótica, libre, para a partir de ahí crear. Entonces eso es lo que yo necesitaba. ¿Qué pasa? Que cuando he sido profesor en el estudio he intentado juntar las dos cosas, que los alumnos se puedan volver locos con lo que yo les enseño, pero el método para mí, no he entendido el método de Strasberg, sino la metodología, la técnica, los conceptos, para mí son fundamentales. Yo he tenido grandes maestros con los que me he podido volver loco trabajando, revolcándome por el suelo, llorando, haciendo una impro y haciendo unas cosas expresivas brutales, pero yo en todo momento sabía qué pautas estaba llevando a cabo, en qué estaba pensando, cómo estaba moviendo mi cuerpo de una manera muy técnica, porque al final nuestro trabajo son las dos cosas. Un pintor tiene que saber volverse loco y tirar el cubo de pintura al lienzo, pero también tiene que saber hacer un trazo perfectamente. Ujú. Entonces, al final es combinar las dos cosas. El mix Sí, de ambos. sí. Y luego ya el cambio, en plan, ¿cómo fue el cambio? De repente verte entrar en este lugar, pero como profesor. Que al final pienso que tiene que ser como muy... Pues, o sea, yo cuando estaba en la RESAD en segundo, Ujú, ya estaba ayudando a gente a entrar en primero. Porque yo creo que tengo algo muy vocacional con la pedagogía. O sea, a mí me gusta mucho ayudar a la gente a saber, aprender, a no cometer los errores que yo cometí cuando era más joven. En plan, si yo tuve que dar 1000 rodeos ya. para aprender este concepto, pero yo te puedo dar el atajo, te voy a dar el atajo. Entonces, hay tantos errores que yo he cometido. O sea, yo, por ejemplo, cuando entré en la escuela de arte dramático, estuve con 4 profesores de canto diferentes en clases particulares hasta dar con el bueno. Eso fue muy bueno porque me permitió ver a gente que no sabía que no quería que trabajaran con mi voz, pero también digo, joder, si desde el principio hubiera ido con ese maestro que me ayudó tanto y con el que aprendí a cantar, me habría ahorrado mucho tiempo. Pues esa es un poco mi vocación, hacer que la gente que está empezando Se ahorre todo se eso. ahorre todo eso. Que a veces esos errores y esas piedras que nos encontramos por el camino también nos ayudan a luego saber decir que no a determinadas cosas. Todo lo que vamos viviendo que no nos gusta nos ayuda luego a saber
por qué nos gusta lo que nos gusta. Y por qué no nos gusta lo que nos gusta. Entonces yo ya me encuentro con gente, con profesores o con compañeros y tal, que yo ya sé por dónde va y es como yo no comulgo con eso y no me interesa, o estoy en contra, o no es mi rollo. Entonces eso también me lo ha dado él. Pues yo qué sé, ir al teatro y ver obras que me parecen malas o que no me gustan, a mí me aporta mucho porque digo, vale, me acuerdo de por qué yo no quiero hacer eso. Pues como profesor es igual, es enseñarle a la gente las maneras de hacer las cosas de la manera más eficiente, más rápida, más gozosa posible. Y es una vocación que a mí me llena mucho cuando veo a alguien que aprende, que se entusiasma y compartir la pasión que yo siento por las cosas que yo aprendo, me encanta compartirlas. Es como cocinar para alguien y que le guste mucho lo que le has cocinado, Sí. que da mucho gustito. Pues Totalmente, te entiendo igual. total. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser profesor? Así ya para terminar. Es muy difícil, es una pregunta muy difícil. Em, Como algo que digas, algo que haya pasado en clase o algo que digas, por esto soy profesor. Pues porque los alumnos y las alumnas aprendan cosas que no se esperaban. Porque muchas veces, como yo soy muy técnico, he tenido alumnos o alumnas que me han dicho, ¿cómo me gustan tus clases? Porque sé lo que estoy aprendiendo. Es decir, hoy vamos a aprender a hacer esto con la voz o a utilizar la garganta, la laringe, nuestro aparato de esta manera para conseguir este sonido. Por ejemplo, quiero hacer acentos, pues entonces yo te digo cómo hacer este acento y cómo cada fonema, cada letra, hacerla bien. Entonces, aprenden lo que querían aprender. O quiero aprender a gritar, o quiero aprender a hablar más agudo sin hacerme daño. Cuando consiguen lo que esperaban aprender, eso es muy gratificante. Pero también es muy gratificante cuando aprenden cosas que no se esperan. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar cosas muy diferentes para que los alumnos conecten con su voz. Y cuando de repente les hablo de que el rap es una cosa que me parece que conecta mucho el pensamiento, la emoción, la palabra y el cuerpo, claro, flipan. Y el que sabe rap disfruta muchísimo, pero el que no sabe rap y nunca le ha gustado, También. aprende algo que no se esperaba aprender y eso es muy gratificante porque de repente tu paladar se amplía muchísimo más. Sí, porque al final también trabajas con la voz y sí que es verdad. O sea, yo como alumna, que cuando de repente he entrado a una clase de voz, yo que me da un miedo cantar terrible, me da como, o sea, la voz siempre la tenemos como colocada en un lugar como muy cuidadoso, o sea, nota como mucha vergüenza. O de repente ser un profesor que hace que ese espacio sea como seguro y que investiguemos y que juguemos con la voz, es como muy guay. Claro, o sea, la voz es como la cara, es como el cuerpo, es una unidad que podemos, o sea, es como hablar de cerebro y cuerpo, no tiene sentido separarlo. Entonces la voz es una parte intrínseca a nosotros. Nosotros nos diferenciamos de los animales y de las piedras porque tenemos reglas verbales, porque tenemos un monólogo interior y constantemente estamos pensando. Y cuando tú haces una separata o ves una peli, ves un actor, el montaje, el sonido, la música, su manera de caminar, te pueden engañar y puedes alucinar, pero en cuanto abre la boca, sabes por cómo dice la frase si esa interpretación te entusiasma, te apasiona, Esa conecta te con la da misterio. emoción, Claro, está... porque si no es un anuncio de perfume. Ujú. Un anuncio de perfume es increíble, tú ves a actores y actrices o modelos hacer un anuncio increíble con unas expresiones, un movimiento, una música, una luz, pero al final no hablan. Y cuando hablan, dices, ahí es donde está la interpretación. Entonces nos sentimos súper vulnerables. Pero vamos, cantar, gritar o hacer acentos es una habilidad que tú como actor o actriz puedes utilizar y te puede dar más trabajo, porque yo muchas veces trabajo cantando y muchas veces trabajo sin cantar, pero que también puedes prescindir de ello y puedes decir, es que a mí no me interesa cantar, Claro. yo quiero hablar de verdad y decir verso, decir texto contemporáneo o decir cine y que mi palabra suene a verdad. Vale, eso también hay que trabajarlo, pero puedes cantar, puedes hacer muchísimas cosas y que tu voz se potencie para trabajar en el máximo número de trabajos posible, al final. Total. Pues muchísimas gracias. Gracias a Luis. vosotros. ¿Puedo insertar una cosita? Sí, Luego ya claro. avanzamos. Es un poco una fricada, pero es que me encantaría. Dime. Yo como he sido fan de Maeso desde que lo vi en su muestra de tercero, otra vez, cantando y haciendo una transformación de la hostia, sí, yo sé que esto luego es muy hijo de puta. A ver qué te va a pedir. Es como lanzarte un poquito a los leones y a la gente que canta, pues me molesta a veces un poquito. Sí, nos puedes dedicar un par de frasecitas. Por favor. Está cantando cuando llegas. Pues y esa cantando. canción era una versión de Todos me miran, de Gloria Trevi,
que había hecho Óscar Mingorance, que fue un profesor de canto que yo tuve, y era flamencada, y era... tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Me puse tacones. ¿Cómo era? Me vestí de reina. Na, 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 na. ¿Cómo seguía? Te escuché gritarme, na, 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 pero tus cadenas, es que sin música ya no pueden pararme. Y miré la luna, la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que me critican, porque todos me miran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. ¡Ay, qué bonito! Brutal. Ahora sí. Ahora sí, fin. Ya uno no tiene ni vergüenza ya. Ya dices, pues venga. Qué fin de entrevista más chulo.